Mi madre intentó convertir mi boda en la renovación de sus propios votos matrimoniales. Y, sinceramente, nadie en la familia pareció sorprendido. Porque llevaba haciendo exactamente lo mismo desde que yo tenía 12 años. En aquel momento pensé que finalmente respetaría un acontecimiento que no giraba alrededor de ella. No entendía que algunas personas consideran el protagonismo ajeno como una agresión personal. Mi madre, Susan, siempre tuvo una relación extraordinariamente complicada con la idea de envejecer. No hablo de cremas faciales, ni de gimnasios, ni de tintes para el cabello. Hablo de una guerra abierta y declarada contra el concepto mismo de que yo creciera y ella no fuera el centro de atención. Cuando tenía 14 años comenzó la etapa de la ropa idéntica. Dios mío. Los mismos vestidos. Los mismos zapatos. Los mismos colores. La misma chaqueta de mezclilla. La mujer insistía en que era adorable. Que parecíamos hermanas. Que todas sus amigas sentían envidia de nuestra relación. Yo quería morir. Literalmente morir. Porque resulta que no existe experiencia más humillante para una adolescente que llegar al centro comercial vestida exactamente igual que una mujer de 47 años que además saluda a gritos a todo el mundo. Mi padre nunca intervino. Por supuesto. Mi padre pertenecía a esa generación de hombres que confundía la supervivencia con la sabiduría. Su estrategia matrimonial consistía en asentir lentamente y esperar que las tormentas emocionales pasaran de largo. Spoiler. Jamás pasan de largo. Solo buscan nuevas víctimas. La graduación del instituto fue todavía peor. Todas las chicas llevaban vestidos elegantes. Discretos. Normales. Mi madre apareció con un vestido verde esmeralda cubierto de lentejuelas que probablemente podía verse desde la Estación Espacial Internacional. Dios mío. Parecía una mezcla entre una reina de belleza retirada y un árbol de Navidad con problemas de autoestima. La gente giró la cabeza. No para verme a mí. Para verla a ella. Y Susan. Susan estaba encantada. Se tomó fotografías con mis amigas. Con los profesores. Con otros padres. Durante una hora completa algunas personas asumieron que ella era la protagonista del evento. Aquella noche lloré en el automóvil. Mi padre condujo en silencio. Y mi madre dijo una frase que todavía recuerdo 20 años después. La gente nos mira porque tenemos una conexión especial. Madre de Dios. No. La gente nos miraba porque una mujer adulta estaba compitiendo activamente con su hija adolescente. Pero nadie lo decía. Porque en nuestra familia existía una norma no escrita. Nunca contradigas a Susan cuando estás siendo feliz. La felicidad de mi madre funcionaba como una especie de chantaje emocional colectivo. Si sonreía. Todos debíamos sonreír. Si quería protagonismo. Todos debíamos entregárselo. Si quería convertir tu momento en su momento. Bueno. Eso era simplemente parte del precio de ser su hija. Mi boda, ingenuamente, pensé que sería distinta. 32 años. Comprometida con Michael. Un hombre maravilloso cuya principal virtud consistía en no haber conocido a mi familia hasta una edad suficientemente avanzada como para desarrollar mecanismos de defensa psicológica. La propuesta había sido perfecta. Pequeña. Íntima. Sin dramas. Sin lentejuelas verdes. Sin ropa combinada. Dios mío. Qué ingenuidad tan conmovedora. Porque apenas anunciamos la fecha, mi madre permaneció en silencio durante casi 20 segundos completos. Un récord histórico. Y luego pronunció la frase que encendió la mecha de la guerra. Qué curioso. Silencio. Tu padre y yo cumplimos 30 años de matrimonio exactamente esa misma semana. Madre de Dios. La operación acababa de comenzar. Y, sinceramente, todavía no tenía la menor idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que aquella boda también fuera, de alguna manera, sobre ella. Mi error fue pensar que mi madre necesitaba tiempo para aceptar la noticia. No. Susan necesitaba tiempo para reorganizar el universo de manera que siguiera girando alrededor de ella. Y, sinceramente, fue extraordinariamente eficiente. En aquel momento pensé que solo quería ayudar con la boda. No entendía que estaba planificando una adquisición hostil. La primera semana fue perfecta. Demasiado perfecta. Ofreció pagar las flores. Ayudar con la lista de invitados. Buscar fotógrafos. Incluso prometió respetar todas nuestras decisiones. Michael, el pobre inocente, creyó que aquello era una señal de madurez emocional. Dios mío. Mi prometido todavía pensaba que mi madre operaba bajo las mismas leyes psicológicas que el resto de la humanidad. La segunda semana comenzaron las pequeñas modificaciones. Nada escandaloso. Todavía. Quité a los compañeros de trabajo de tu padre y agregué a los vecinos de la iglesia. Silencio. Ellos nos conocen desde hace 30 años. Siempre nosotros. Nunca yo. Nunca Michael. La boda ya estaba convirtiéndose lentamente en una celebración histórica del matrimonio de Susan. Después vinieron las flores. Yo quería tonos blancos y azules. Elegantes. Discretos. Mi madre apareció con un catálogo lleno de dorados. Rojo vino. Y verde esmeralda. Madre de Dios.
El maldito verde otra vez. La mujer llevaba 30 años librando una guerra personal en nombre del color más agresivo conocido por la civilización occidental. El verde simboliza renovación. Silencio. Y después de 30 años de matrimonio creo que es importante celebrar las renovaciones. Ahí estaba. La palabra. Renovación. Todavía escondida dentro de una conversación aparentemente inocente. Pero ya había entrado en el campo de batalla. Michael empezó a sospechar. Gracias a Dios. Porque hasta ese momento yo era la única persona consciente del desastre inminente. Una noche, mientras revisábamos presupuestos, me preguntó algo extraordinariamente simple. Tu madre siempre habla de sí misma cuando discutimos la boda. Silencio. La respuesta correcta era sí. La respuesta políticamente conveniente también era sí. Pero aún así intenté defenderla. Porque 30 años de condicionamiento emocional no desaparecen fácilmente. Está emocionada. Dios mío. La frase favorita de los hijos de padres insoportables. Está emocionada. Está nerviosa. Está intentando ayudar. No lo hace con mala intención. Michael me observó durante unos segundos. Y soltó una frase devastadora. No parece emocionada por nuestra boda. Parece emocionada por algo suyo. Madre de Dios. El hombre llevaba 2 años en la familia y ya había identificado el patrón que el resto de nosotros llevaba décadas ignorando deliberadamente. La tercera semana llegó la verdadera bomba. Mi madre organizó una cena familiar. Solo los más cercanos. Mis hermanos. Mis tíos. Algunos amigos históricos. Mi padre permaneció en silencio durante toda la velada. Lo cual, en retrospectiva, equivalía a una sirena de emergencia. Porque cuando Richard deja de hablar completamente, significa que Susan está cocinando alguna atrocidad emocional. El brindis llegó después del postre. Mi madre se puso de pie. Con una copa en la mano. Demasiado feliz. Demasiado brillante. La misma expresión que tenía en mi graduación. La misma que tenía cuando aparecía vestida igual que yo en los centros comerciales. Dios mío. Reconocí aquella sonrisa inmediatamente. Era la sonrisa de una mujer que ya había tomado una decisión sin consultar absolutamente a nadie. 30 años de matrimonio son algo extraordinario. Silencio. Mi padre bajó la mirada. Michael dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Y yo sentí como el universo comenzaba a derrumbarse. Por eso pensé. Pausa. Larguísima. Terrible. ¿No sería hermoso renovar nuestros votos el mismo día de tu boda? Madre de Dios. La bomba acababa de caer. Y, sinceramente, aquello era solo el principio de la guerra. Nadie respondió durante varios segundos. Porque, sinceramente, ¿qué demonios se supone que debe decir una persona cuando su madre propone compartir una boda como si estuviera reservando una mesa en un restaurante? En aquel momento pensé que aquello era una idea absurda que moriría inmediatamente. No entendía que Susan jamás lanzaba propuestas. Lanzaba decisiones envueltas en sonrisas. Mi tío Gary fue el primero en reaccionar. Por supuesto. Gary pertenecía a esa categoría peligrosísima de familiares que confunden evitar conflictos con sabiduría ancestral. Soltó una carcajada. Bueno, sería bonito. Madre de Dios. No. No sería bonito. Sería una catástrofe emocional televisada. Mi prima Heather intervino inmediatamente. 30 años de matrimonio no se cumplen todos los días. Otra bomba. Mi madre sonrió. La ofensiva avanzaba exactamente según lo previsto. Michael me tomó la mano bajo la mesa. Una señal silenciosa. Un hombre preparándose psicológicamente para la guerra. Finalmente hablé. Mamá. Silencio. La boda es nuestra. La sonrisa permaneció intacta. Peor aún. Se volvió compasiva. Como si yo fuera una niña incapaz de comprender las complejidades del amor adulto. Cariño. Pausa. Una familia celebra unida. Dios mío. Las frases de Susan siempre sonaban razonables hasta que uno recordaba que estaba intentando secuestrar una ceremonia completa. Mi padre, Richard, seguía observando el mantel. Inmóvil. Lo conocía demasiado bien. Aquella era la postura corporal de un hombre que había perdido una batalla antes incluso de que comenzara. Y entonces llegó el misil nuclear. Mi madre sacó una carpeta. Una maldita carpeta. Con fotografías. Muestras de vestidos. Arreglos florales. Programas impresos. Programas. Ya existían programas. Madre de Dios. La mujer no estaba proponiendo nada. Llevaba semanas organizándolo. Michael tomó uno de los papeles. Lo leyó. Su rostro cambió inmediatamente. Susan. Silencio. ¿Por qué aparece primero su ceremonia y después la nuestra? Vacío absoluto. Toda la mesa dejó de funcionar. Mi madre parpadeó. Como si la pregunta fuera completamente irracional. Porque nuestros votos son más cortos. Dios mío. La lógica de un tirano doméstico. Nos roba la boda y además exige abrir el espectáculo principal. Heather intentó intervenir otra vez. Bueno, técnicamente tus padres se casaron primero. Madre de Dios. Los colaboradores voluntarios. Siempre aparecen.
Mi hermano Scott permanecía en silencio. Pero yo conocía aquella expresión. Scott estaba disfrutando del desastre. Porque ser el segundo hijo de Susan significaba vivir permanentemente agradecido de que la competencia principal fuera yo. Michael dejó lentamente la carpeta sobre la mesa. Con una tranquilidad extraordinariamente peligrosa. ¿Ya reservaron algo? Silencio. La sonrisa de mi madre creció. El fotógrafo aceptó hacer ambas ceremonias por un pequeño incremento de precio. No, no, no. Había hablado con nuestro fotógrafo. Sin permiso. Sin avisar. Sin preguntarnos. La mujer estaba realizando una adquisición corporativa hostil sobre una boda. Y todavía faltaba lo peor. Porque la siguiente frase destruyó completamente cualquier esperanza de negociación. También mandé imprimir nuevas invitaciones. Silencio absoluto. Mi corazón dejó de latir. Michael dejó de respirar correctamente. Mi padre cerró los ojos. Lentamente. Como un hombre que reconocía el sonido exacto de una bomba cayendo desde el cielo. ¿Qué invitaciones? La voz salió rota. Mi madre abrió otra carpeta. Dorada. Con detalles verdes. Por supuesto verdes. Y leyó el encabezado con auténtico orgullo. IGT, ***, celebración del amor eterno, renovación de votos de Susan y Richard, seguida por la unión matrimonial de Emily y Michael. ***. Madre de Dios. Mi boda acababa de convertirse oficialmente en el evento secundario de la secuela romántica de mis padres. Y, sinceramente, la guerra acababa de entrar en una fase de la que ya no existía regreso posible. La mañana siguiente descubrí que mi madre no estaba bromeando. Y, sinceramente, esa fue la última vez en toda la historia que sentí auténtica sorpresa. Porque después de 30 años de convivencia uno aprende algo muy simple. Susan jamás amenaza. Susan ejecuta. En aquel momento todavía creía que podíamos negociar. No entendía que mi madre llevaba semanas avanzando sobre territorio enemigo mientras nosotros seguíamos discutiendo si existía una guerra. Michael recibió una llamada del fotógrafo. Personalmente. El pobre hombre sonaba confundido. Muy confundido. Solo quería confirmar el cronograma definitivo. Silencio. ¿Qué cronograma? Otra pausa. El de ambas ceremonias. Madre de Dios. Mi madre no solo había hablado con él. Le había pagado un adelanto adicional. Dinero real. Dinero auténtico. Para garantizar que su renovación de votos recibiera exactamente la misma cobertura fotográfica que nuestra boda. Michael colgó lentamente. La mirada perdida. Tu madre me acaba de convertir en actor secundario de mi propio matrimonio. Dios mío. La frase más precisa pronunciada en toda la semana. Pero la gasolina seguía llegando. Porque 2 horas después recibí un mensaje de mi prima Heather. Una fotografía. Nada más. Abrí la imagen. Y casi sufrí un infarto. Mi madre se había comprado un vestido nuevo. No blanco. Gracias al cielo. Peor. Verde esmeralda. Cubierto de lentejuelas doradas. Con una abertura lateral absurda y una espalda descubierta que ninguna mujer de 60 años debería considerar una declaración de guerra apropiada contra su propia hija. La leyenda decía. Susan está indecisa entre este y otro más elegante. Más elegante. Madre de Dios. La mujer estaba intentando ganar una competición que nadie más sabía que existía. Llamé inmediatamente. Mamá. Silencio. ¿Por qué compraste un vestido para tu ceremonia? La respuesta llegó con una naturalidad aterradora. Porque una renovación de votos también merece ser especial. Otra pausa. Además, no quiero opacar tu vestido usando algo viejo. No quiero opacarte. La frase favorita de las personas que llevan 30 años intentando exactamente eso. Michael, que escuchaba la conversación desde la cocina, tomó las llaves del coche. Voy contigo. Dios mío. El hombre había alcanzado finalmente la fase de intervención humanitaria internacional. Llegamos a la casa de mis padres esa misma tarde. Y encontramos algo extraordinariamente peor. Las nuevas invitaciones estaban apiladas sobre la mesa del comedor. Cientos. Listas para enviarse. Con letras doradas. Con detalles verdes. Con la renovación de votos ocupando la mitad superior del diseño. Nuestra boda. Debajo. Como un evento complementario. Como el concierto telonero antes del artista principal. Mi padre Richard observaba televisión con la expresión vacía de un prisionero de guerra. ¿Vas a decir algo? Silencio. El hombre tardó varios segundos en responder. Intenté hacerlo. Madre de Dios. Eso era incluso peor. Porque significaba que la resistencia había sido derrotada. Mi madre apareció desde la cocina. Sonriente. Radiante. Llevando muestras de centros de mesa. Verdes. Por supuesto. Todo era verde. Perfecto. Necesitaba que vieran unas ideas para el orden de entrada a la iglesia. Michael levantó lentamente una invitación. La sostuvo como si fuera evidencia en un juicio. Susan. Silencio. ¿Por qué aparece su fotografía en la portada? No. 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 No lo habíamos visto.
La maldita portada incluía una fotografía profesional de mis padres tomada 20 años atrás. Nosotros aparecíamos adentro. En la segunda página. Dios mío. La mujer había convertido nuestra boda en una retrospectiva histórica de su propio matrimonio. Y entonces soltó la frase que incendió completamente el campo de batalla. La dijo con una sonrisa. Con absoluta sinceridad. Como si fuera la cosa más razonable del planeta. Después de 30 años sacrificándolo todo por ustedes. Pausa. Larguísima. Terrible. Creo que me merezco un día que también sea mío. Madre de Dios. Ahí estaba. La justificación moral. La deuda eterna. La maternidad como crédito ilimitado contra la vida de los hijos. Y, sinceramente, en aquel instante comprendí algo espantoso. No estaba intentando compartir mi boda. Estaba intentando cobrar 30 años de intereses emocionales de una sola vez. Y Michael. Michael acababa de perder completamente la paciencia. Michael dejó la invitación sobre la mesa. Muy despacio. La clase de despacio que precede a decisiones irreversibles. En aquel momento pensé que tendríamos una discusión familiar normal. No entendía que mi prometido acababa de decidir que la diplomacia había fracasado completamente. No va a ocurrir. Silencio. Mi madre sonrió. La misma sonrisa paciente que utilizan las personas convencidas de que el tiempo siempre terminará dándoles la razón. Cariño. No. Otra pausa. Más firme. No habrá renovación de votos. No habrá fotografías conjuntas. No habrá 2 ceremonias. No habrá invitaciones nuevas. Y, definitivamente, no habrá un vestido verde con lentejuelas robándose el protagonismo de nuestra boda. Madre de Dios. 30 años de frustración ajena acababan de encontrar un portavoz. Mi padre levantó lentamente la cabeza. Como un hombre observando un fenómeno astronómico extraordinario. Porque nadie le hablaba así a mi madre. Nadie. Mi madre dejó las muestras florales sobre la mesa. La sonrisa desapareció. Por primera vez en semanas. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Dios mío. Ahí venía. La deuda histórica. La hipoteca emocional. La maternidad convertida en moneda de cambio. Te di mi juventud. Silencio. Renuncié a oportunidades. Otra pausa. Puse a mis hijos antes que a mí durante 30 años. Michael cruzó los brazos. Imperturbable. Y ahora quiere cobrar intereses usando nuestra boda. Vacío absoluto. Mi padre dejó caer el control remoto. Porque, sinceramente, aquello era una ejecución pública. Mi madre palideció. No de tristeza. De incredulidad. La gente no cuestionaba su narrativa. La aceptaban. La soportaban. La administraban. Pero cuestionarla frontalmente. Eso era territorio desconocido. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Mi hermano Tyler llegó a la casa. Tyler. El único miembro de la familia incapaz de tolerar espectáculos absurdos durante más de 5 minutos. Entró. Miró las invitaciones. Miró el vestido verde. Miró las fotografías de mis padres en la portada. Y soltó la frase más devastadora de toda la tarde. Mamá está intentando casarse otra vez. Silencio. Dios mío. La habitación entera explotó en carcajadas nerviosas. Excepto mi madre. Porque el humor tiene una propiedad extraordinaria. Destruye la solemnidad. Y Susan, no, maldita costumbre, Diane, necesitaba solemnidad para sobrevivir. Necesitaba que todos participáramos de la fantasía. Tyler tomó una invitación. La leyó 2 veces. Y negó lentamente con la cabeza. Emily. Silencio. Esto parece el aniversario de mamá con una actuación musical tuya al final. Madre de Dios. Exactamente eso. Mi boda convertida en el espectáculo de cierre. Y entonces cayó la siguiente bomba. Michael sacó su teléfono. Marcó un número. Puso el altavoz. El fotógrafo contestó. Hola, Mike. ¿Todo bien con el cronograma doble? No. No estaba confundido. Sabía perfectamente lo que ocurría. Porque mi madre le había contado una versión completamente distinta. Diane me explicó que era una tradición familiar. Silencio absoluto. Tradición. La muy desgraciada había inventado tradiciones. Mi prometido respiró profundamente. Y pronunció la frase que incendió completamente el conflicto. Cancela todo lo relacionado con ella. Otra pausa. Larguísima. Terrible. O perderás nuestro contrato completo. Madre de Dios. La guerra económica acababa de comenzar. Y mi madre acababa de comprender que, por primera vez en 30 años, alguien estaba dispuesto a decirle que no. Pero todavía faltaba la bomba más grande. Porque aquella misma noche descubriríamos que no solo había hablado con el fotógrafo. También había hablado con el sacerdote. Y lo que le había prometido cambiaría completamente las reglas del juego. La reunión con el sacerdote ocurrió 2 días después. Y, sinceramente, fue el momento en que comprendí que mi madre ya no estaba organizando una boda. Estaba intentando ejecutar un golpe de estado ceremonial. En aquel momento todavía creía que existían límites.
No entendía que Diane llevaba semanas negociando con personas que ni siquiera sabían que ella no era la protagonista principal del evento. El padre Michael nos recibió en la oficina parroquial. Un hombre tranquilo. 60 años. 30 años escuchando dramas familiares. Pero aquella tarde parecía genuinamente confundido. No harán la renovación de votos. Silencio absoluto. Mi prometido dejó de respirar correctamente. ¿Qué renovación de votos? Madre de Dios. El viejo sacerdote nos observó como si acabara de descubrir un fraude electoral. Su madre me explicó que ambas familias habían acordado celebrar las dos ceremonias juntas. No, no, no. Había mentido. Directamente. Sin ambigüedades. Mi madre había utilizado a un sacerdote católico como cómplice involuntario de una operación psicológica. El padre Michael abrió una carpeta. Y el universo decidió incendiarse por completo. Había un programa oficial. Impreso. Con horarios. Primero. Renovación de votos de Diane y Walter. Después. Ceremonia matrimonial de Emily y Michael. Madre de Dios. Mi boda era literalmente el segundo acto. El espectáculo principal ya tenía protagonista. Mi prometido apoyó ambas manos sobre la mesa. La calma absoluta de un hombre que ha dejado atrás toda esperanza de diplomacia. Padre. Silencio. No existe ninguna renovación de votos. Nunca existió. El anciano palideció. Porque entendió inmediatamente lo que significaba. Había sido engañado. Y los sacerdotes odian dos cosas por encima de todo. Las mentiras. Y los problemas administrativos. El hombre cerró lentamente la carpeta. Entonces no celebraré ambas ceremonias. Silencio. Otra pausa. Terrible. Y tampoco permitiré que esta iglesia sea utilizada para resolver conflictos familiares. Madre de Dios. El Vaticano acababa de retirarse oficialmente de la guerra. Pero todavía faltaba la bomba nuclear. Porque esa misma noche mi padre, Walter, llamó por primera vez en años. A mí. Directamente. Sin pasar por Diane. Su voz sonaba agotada. Profundamente agotada. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería. El hombre parecía 20 años más viejo. Tomó café durante varios minutos antes de decir una sola palabra. Finalmente habló. Yo nunca quise renovar los votos. Silencio absoluto. El universo dejó de funcionar nuevamente. ¿Qué? Otra pausa. Larguísima. Pensé que sería una pequeña bendición después de tu ceremonia. Nada más. Madre de Dios. El pobre hombre. La secuela romántica completa había sido organizada sin conocimiento del protagonista masculino. Diane ni siquiera había secuestrado una boda. Había secuestrado dos. Walter se frotó la cara lentamente. Compró los vestidos. Reservó el fotógrafo. Llamó al sacerdote. Invitó a mis compañeros de trabajo. Todo sin preguntarme. Silencio. Y entonces llegó la frase que destruyó 40 años de matrimonio. Creo que ya no sé si alguna vez celebró algo que no fuera sobre ella. Madre de Dios. Napalm absoluto. Porque la bomba no era la boda. La boda solo había revelado una verdad mucho más antigua. Cumpleaños. Graduaciones. Navidades. Aniversarios. Todo. Siempre. Sobre Diane. Y entonces cayó el último meteorito. Tyler apareció en la cafetería. Con una caja. Una enorme caja llena de fotografías familiares. Las dejó sobre la mesa. Verde. Lentejuelas. Vestidos idénticos. La graduación. Los cumpleaños. Mi fiesta de 16 años. Mi baile escolar. Mi compromiso. En absolutamente todas. Mi madre ocupaba el centro visual de la imagen. Dios mío. 30 años de evidencia física. 30 años de competencia silenciosa. Walter observó las fotografías. Una por una. Y finalmente comprendió algo espantoso. No estaba perdiendo a la mujer con la que se había casado. La había perdido hacía muchísimo tiempo. Y, sinceramente, la guerra todavía no había terminado. Porque Diane acababa de descubrir que el sacerdote, el fotógrafo y su propio marido ya no estaban de su lado. Y las personas acostumbradas a ganar siempre se vuelven extraordinariamente peligrosas cuando comienzan a perder. La boda ocurrió exactamente como Michael y yo la habíamos planeado. Y mi madre no apareció en una sola fotografía oficial. Porque, sinceramente, algunas ironías son demasiado perfectas para desperdiciarlas. En aquel momento pensé que todavía existía una posibilidad de reconciliación. No entendía que Diane había decidido incendiar el último puente que le quedaba. La ofensiva final comenzó 48 horas antes de la ceremonia. Por supuesto. Porque las personas que pierden el control rara vez aceptan la derrota con dignidad. Llamó a las tías. A los vecinos. A los amigos de la iglesia. A cualquiera dispuesto a escuchar una versión alternativa de la realidad. La historia era extraordinaria. Michael me había manipulado. Yo había cambiado desde el compromiso. La familia estaba siendo destruida por mi egoísmo. Y, la mejor de todas, le había prohibido celebrar 30 años de sacrificios maternales.
Madre de Dios. La mujer hablaba como si estuviera siendo expulsada de una revolución política y no de una ceremonia que jamás le perteneció. Pero la gasolina seguía llegando. Porque Tyler, bendito sea ese hombre, comenzó a recibir capturas de pantalla. Decenas. Grupos familiares. Mensajes privados. Llamadas. Mi madre movilizando tropas como una emperatriz derrotada intentando recuperar la capital. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Walter habló. No conmigo. No con Tyler. Con toda la familia. Un mensaje. Corto. Brutal. Definitivo. La boda de Emily es de Emily. No habrá renovación de votos. No la hubo nunca. Les pido que respeten esa decisión. Silencio absoluto. 40 años. 40 años tardó ese hombre en llevarle la contraria públicamente a su esposa. Dios mío. La guerra había terminado. Y Diane lo comprendió inmediatamente. Porque aquella noche hizo las maletas. No para irse. Para amenazar con irse. La táctica favorita de las personas que jamás imaginaron que alguien podría aceptar la oferta. Walter la observó en silencio. Durante horas. Y finalmente pronunció la frase que destruyó su matrimonio. No estoy dejando a la mujer que intentó arruinar la boda de mi hija. Pausa. Larguísima. Terrible. Estoy dejando a la mujer que convirtió cada momento importante de nuestra familia en un espectáculo sobre sí misma. Madre de Dios. La sentencia final. La boda no había destruido el matrimonio. Solo había revelado un cadáver que llevaba años sobre la mesa. El divorcio llegó 9 meses después. Civilizado. Silencioso. Cansado. Como terminan las guerras que en realidad comenzaron décadas antes. Y la boda. Bueno. La boda fue perfecta. El padre Michael ofició la ceremonia. El fotógrafo hizo un trabajo extraordinario. Tyler brindó. Walter lloró. Michael sonrió como un hombre que había sobrevivido a una campaña militar completa. Y mi madre no estuvo allí. Por decisión propia. Porque asistir significaba aceptar que el día no giraba alrededor de ella. Y eso era demasiado pedir. Hace unos meses vi las fotografías oficiales por primera vez desde entonces. Cientos de imágenes. Familia. Amigos. Risas. Lágrimas. Personas importantes. Personas reales. Y comprendí algo extraordinariamente simple. Mi madre pasó 30 años intentando aparecer en todas las fotografías importantes de mi vida. La graduación. Los cumpleaños. Los bailes escolares. El compromiso. Todo. Siempre en el centro. Siempre más brillante. Siempre un poco más ruidosa que el resto. Pero la única fotografía que verdaderamente deseaba conservar. La única que intentó robar para sí misma. Terminó siendo la única en la que jamás apareció. Y, sinceramente, nunca he visto una justicia poética más perfecta que esa.